¿Cómo están? Les hago un tercer problema del cuerpo rígido. El problema nos dice una rueda de 30 centímetros de radio y de 10 kilogramos de masa está apoyada en el piso y contra el vértice de una grada de 20 centímetros de alto. Por la parte superior de la rueda, una cuerda que sostiene a un cuerpo de 5 kilogramos jala la rueda. Calcular el apoyo de la rueda tanto con el piso como contra el vértice de la grada. Considere que el cuerpo está sumergido en el agua y que tiene una densidad relativa de 1.8. Muy bien, empezamos con el análisis del cuerpo rígido, de las fuerzas. Bien, esta es la rueda, tiene 30 centímetros de radio. La altura de la grada es de 20 centímetros. Aquí hay un cuerpo que está colgado dentro de un hilo, dentro de un recipiente con agua, y esa cuerda parte del punto superior de la rueda. Bien, las fuerzas que actúan son, primero vamos a dibujar las del cuerpo, sería la masa del cuerpo por la gravedad, el empuje del agua y la tensión en la cuerda. En la rueda tendríamos el peso de la rueda que está ubicado en el centro, luego la normal con el piso que está aquí en el piso y después la tensión de la cuerda en el punto más alto de la rueda, la normal con la grada tanto en el eje X como en el eje Y. Las dos normales, ya que la grada es una punta, es un vértice y no sabemos cuál es la perpendicular a ese vértice, por eso descomponemos en normal X y normal Y. Bien, para poder calcular a los torques, vamos a necesitar de algunas relaciones trigonométricas. Por ejemplo, para el torque de la fuerza vamos a necesitar este radio y este ángulo. Pero lo que vamos a necesitar es el producto de esta R multiplicado por seno de alfa y R, esta R sub 1 multiplicado por el seno de alfa es precisamente este lado de acá, que será el radio, perdón, 2 veces el radio menos la altura del cuerpo, ¿no? Eso para el torque de la tensión. Para el peso que está ubicado en el centro vamos a necesitar esta distancia R2, que es el radio, y este ángulo, el ángulo que forma el peso con la posición. Entonces, el seno de este ángulo y R2 multiplicado por el seno de ese ángulo es precisamente este cateto en este triángulo rectángulo, es decir, será el cuadrado de la hipotenusa menos este otro cateto que sería el radio menos la altura elevado al cuadrado, ¿no? Y finalmente lo mismo para la normal. La normal esta es su posición, le llamaremos R3, y el ángulo entre la posición y la fuerza sería este ángulo gamma. Pero R3 multiplicado por el seno de gamma me va a dar lo mismo que R2 seno de beta. Bien, con estas consideraciones vamos a pasarnos a escribir las ecuaciones. Tendríamos esas son las fuerzas. Aquí tendríamos la tensión más el empuje menos la masa del cuerpo por la gravedad. Son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que está sumergido. Luego, el empuje lo podemos calcular con la densidad del líquido, gravedad, el volumen del cuerpo sumergido. Podemos relacionar el volumen del cuerpo sumergido con la densidad del cuerpo y su masa. Sería densidad del líquido, gravedad, en vez de volumen, masa del cuerpo sobre la densidad. Esas tres fuerzas actúan sobre el cuerpo. Bien, ahora, en el eje X, en nuestro cuerpo rígido,
tendríamos tensión y normal en X, tensión menos normal en X. Y aquí me olvidaba decirles que el empuje ya se puede calcular, con el empuje también podemos calcular la tensión y con esa tensión ya tenemos la fuerza normal en X. Para la componente en Y tendríamos la normal en el punto Y, en la grada, la normal con el piso y el peso de la rueda. Normal con el piso, normal en Y con la grada y el peso de la rueda. Todo eso igual a 0. Para los torques vamos a tomar este punto donde tenemos mayor número de fuerzas desconocidas, el vértice de la grada. Entonces tendríamos primero el peso que está en el centro. El peso multiplicado por esta distancia y seno de este ángulo. Esa distancia por el seno de ese ángulo, fíjense, es R2 por el seno de este ángulo, me va a dar este cateto. Enseguida calculamos eso. Menos la normal 3. La normal 3 está aquí en el piso, está en el punto de apoyo con el piso. Esta es la normal. Y la posición es R3 y es el seno del ángulo gamma. R3 por el seno del ángulo gamma, R3 por el seno del ángulo gamma, me da el mismo cateto que R2 seno de beta. Menos la tensión que está ubicada en el punto superior, sería R1 multiplicada por el seno del ángulo entre R y la fuerza, que sería alfa. Entonces tendríamos esta ecuación, donde tendríamos que calcular por separado. Primero voy a calcular R1 seno de alfa. R1 seno de alfa es simplemente este cateto de acá. Todo este cateto en este triángulo rectángulo. Entonces, este cateto sería 2 veces el radio, desde aquí hasta aquí, menos la altura de la grada, ¿no? Entonces me queda esto, 2 veces el radio menos la altura de la grada, me queda esto que sería R1 por el seno de alfa. Ahí lo tenemos, 2R menos H. Ahora, para el cálculo de R2 seno de beta y R3 seno de gamma es este cateto de acá. R2 es la posición donde está el peso, en el centro. Entonces sería esto por el ángulo, el seno del ángulo entre R y la dirección del peso, este ángulo beta de acá. Pero esta R2 por el seno de beta es precisamente este cateto en este triángulo rectángulo. Entonces, este cateto sería la hipotenusa al cuadrado, radio al cuadrado, menos este otro cateto al cuadrado. Pero este cateto es el radio menos la altura. Radio menos la altura. Entonces, radio menos altura al cuadrado es este cateto. Por lo tanto, R2 seno de beta, R2 seno de beta sería este cateto que estaría dado por esta expresión. Y para R3 seno de gamma, que es el torque de la normal, R3 es la posición donde está la normal, aquí en el piso, R3, y gamma es el ángulo entre la normal y R, entre R y N. Entonces es este ángulo de acá. Pero R3 por el seno de gamma es también el mismo cateto que ya lo hemos analizado, es decir, R cuadrado menos R menos H todo al cuadrado. Entonces aquí fíjense que con con los datos del radio y la altura que son conocidos, podemos calcular
R1 seno de alfa, R3 seno de gamma, R2 seno de beta. Por lo tanto, en esta ecuación, la única variable desconocida va a ser la normal, ya que con el empuje con esta ecuación calculo el empuje, con el empuje la tensión, entonces tensión es conocido, lo único que voy a desconocer es la normal, y con esa normal calculo NY. La tensión la sacamos de acá, ¿no? Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la normal en X. Bien, con esas indicaciones matemáticas, los resultados a los que arribamos son el empuje 27.22 newtons, la tensión 21.78 newtons, la tensión en la cuerda, la normal con el piso 67.2 newtons, las componentes de la normal en la grada 21.78 newtons y 30.8 newtons. La composición de estas dos fuerzas, es decir, el teorema de Pitágoras y la función arcotangente, nos dan una normal con la grada de 37.72 newtons. Esta normal es con la grada y el ángulo que forma con la horizontal es de 54.74 grados. Muy bien, eso sería todo para este problema. Vamos a volver con otro problema del cuerpo, estática del cuerpo rígido.